Buenas tardes, queridos hermanos. Hoy vuelvo otra vez a compartir con vosotros otro nuevo estudio sobre el libro del Éxodo. Y en esta ocasión vamos a ir el Éxodo capítulo número 12, versículos del 29 al 36. Hoy vamos a hablar acerca de la muerte de los primogénitos. El ser humano, por lo general, hasta que no le ve las orejas al lobo, y eso es algo que sabemos de manera muy cierta, no parece querer darse cuenta de la miseria y el desastre que le está a punto de sobrevenir en ocasiones. Las personas son capaces de leer las pistas y las señales que llevan a una situación problemática de lo más severa, pero aún así continúan caminando aceleradamente hacia el abismo de su perdición. No sé, es como si muchos individuos pensaran que en el último momento todo se va a arreglar por sí mismo, que el horizonte de la crisis se va a desvanecer para dar lugar a un estado de felicidad por ciencia infusa y que aquello que lo está acogotando desaparecerá como por ensalmo. No sé. Siempre me viene a la mente esa manida frase que suele aparecer en todas las películas y series de televisión cuando alguno de los personajes tiene el agua al cuello y alguien le dice que todo saldrá bien, te lo prometo. Y sin embargo, pues no todo sale bien pensando de forma positiva, porque se impone la realidad y esta no conoce de mentalidades positivas. Llevar hasta el límite la esperanza de que las cosas van a mejorar cuando ocurre todo lo contrario se me antoja una estrategia muy poco halagüeña, poco menos que decepcionante y deplorable. Sobre todo cuando la ruina se cobra su precio a un coste incalculable e irrecuperable. Luego, cuando ya se ha batido por completo y de forma misericordia la desgracia, entonces es cuando muchos desean cambiar de actitud. Y claro, ya es demasiado tarde, eso ya lo sabemos. El mal está hecho, las arenas movedizas te están deglutiendo sin remedio y lo que se temía que podía ocurrir ocurre. Y ante la pérdida de aquellas cosas o personas que teníamos en la más alta estima, nada puede hacerse para recobrarlas de nuevo. Podemos intentar sustituirlas, pero nunca será lo mismo. La dentellada dolorosa y feroz de la adversidad previamente percibida ha causado un sufrimiento terrible del que muy poca gente es capaz de recuperarse. Entonces ahí aparece la pregunta, ¿por qué entonces esperamos hasta el último momento procrastinando la solución al menos parcial de nuestra anunciada devastación? ¿No sería mejor atender a las evidencias primero, esas evidencias que aparecen en primer lugar de que si seguimos tentando a la suerte nos las tendremos que ver con consecuencias funestas y dramáticas? ¿No sería mejor dejar a un lado el orgullo personal para humillarse a fin de alcanzar la resolución más satisfactoria a algo que puede llegar a convertirse en un auténtico infortunio personal? El faraón de Egipto era una de esas clases de personas. La persona irresponsable, ensoberbecida, inasequible a la humildad. 9 plagas han asolado la tierra de Egipto con repercusiones a cual más horrible y demoledora. Ha contemplado desde el primer momento el poder de Dios desplegado de forma inequívoca. Ha padecido en sus propias carnes los estragos que estas plagas han causado. Su país estaba completamente arruinado, sus súbditos están al límite del aguante. Los dioses a los que adoraba con tanta devoción no han podido igualar o atajar las sobrenaturales acciones del Dios de los hebreos y los israelitas han salido indemnes de todo ese castigo divino. Sus consejeros hace ya tiempo que dudaron de que la estrategia faraónica de mantener su postura intransigente fuese la más idónea. Pero el faraón se ha enrocado en su presunción, se ha enrocado en su conveniencia económica. Piensa que Moisés ahora está echándose un farol descomunal. Es imposible que la amenaza de la muerte de los primogénitos sea verdad. Eso es por lo menos lo que piensa Faraón. No obstante, la cruda realidad hará que tenga que tragarse su altanería mientras pierde a uno de los seres que más amaba. No es de extrañar, queridos hermanos y hermanas, que Dios cumpla su palabra. La Pascua, que ya vimos la semana pasada, se ha celebrado en cada hogar hebreo y todos se preparan para actuar tras el golpe de gracia que han recibido los egipcios. La noche más terrorífica y dantesca que Egipto nunca conocerá ha llegado. Versículos del 29 al 30. A medianoche el Señor hizo morir a los primogénitos en Egipto, desde el primogénito del faraón, heredero del trono, hasta el primogénito del que estaba encerrado en el calabozo y también a las primeras crías del ganado. Se levantó aquella noche el faraón junto con sus cortesanos y todos los egipcios, y un alarido inmenso se oyó en todo Egipto porque no había casa en donde no hubiera algún muerto. Todo comienza a las 12 de la medianoche. No sabemos de qué forma sucede este acontecimiento luctuoso, pero mientras duerme la gran mayoría de los habitantes de Egipto, paulatinamente gritos de angustia y pena inmensa inician su crescendo.
La muerte ha visitado cada hogar egipcio, arrebatando la vida a todos aquellos hijos primeros de cada familia, así como todos los primeros nacidos de entre los animales del ganado. Un aullido coral se alza en mitad de las tinieblas nocturnas, manifestando el dolor de miles de hogares. El dador de la vida, el Señor, el cual tiene potestad sobre esta, quitándola, preservándola o devolviéndola, ha hecho honor a su promesa y miles de personas quedan exangües en sus lechos. La muerte ha sido indolora para sus víctimas, pero el sufrimiento causado por este episodio letal a sus familiares, a sus seres queridos, quedará en los anales de la historia de Egipto. No hay casa, lo hemos leído, en la que no exista el lamento y el duelo. Desde el sucesor al trono hasta el primogénito de los delincuentes, todos perecen instantáneamente. No existen excepciones a la regla. Todo Egipto reconoce entonces, y el faraón en primer término, que todo lo que les está aconteciendo no es ni más ni menos que el producto de su obstinación. Y ya no hay nada que puedan hacer para revertir la situación trágica por la que todos los egipcios están pasando. Toda una nación, fijaos bien, se levanta de madrugada para endechar a sus más queridos hijos mayores. Imaginemos, poniéndonos en las sandalias de miles de padres y madres, la conmoción causada por el fallecimiento de sus primogénitos. En ellos, precisamente, tenían puestas todas sus esperanzas de futuro. En ellos estaba depositado el deseo de que fuesen guías de sus familias. En ellos residía la continuidad del linaje, la estabilidad del hogar. No obstante, todas esas expectativas son derribadas de un solo golpe invisible. La mortandad ha sido pavorosa y el número de los finados excede con mucho el número de los muertos en cualquier batalla pasada. Han fallecido ni más ni menos que por la estulticia del faraón y ahora solo los espera un panorama dantesco y crítico donde los haya. No hay nada más terrible, no hay nada más descorazonador que darse cuenta de que un hijo horas antes sano y vigoroso ahora yace inerme en su jergón. Seguramente los habitantes hebreos de Gosén escucharían atemorizados y asombrados el clamor estremecedor de sus convecinos y darían gracias a Dios por haberles evitado este trago tan amargo y severo. El faraón, completamente acongojado a causa de la muerte de su querido primogénito, parece reflexionar ahora sobre su suerte y anegado en lágrimas, ordena que comparezcan ante él Moisés y Aarón, versículos 31 y 32. Esa misma noche el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón para decirle: marchaos, alejaos de mi gente, vosotros y todos los israelitas, id a ofrecer culto al Señor como pedisteis. Llevad también con vosotros las ovejas y las vacas como queríais, y marchaos y rogad por mí. Todavía desconcertado y lloroso, el faraón recibe a horas intempestivas a los mensajeros de Dios. Nunca habría pensado que la peor de las pesadillas pudiese hacerse realidad. La visitación de la muerte aún sigue fresca en el ambiente. Necesita reconsiderar su decisión de no dejar marchar a los hebreos para adorar a su Señor en el desierto, porque si esta plaga les ha arrebatado seres sumamente queridos, ¿qué no pasará en una nueva intervención soberana de Dios? ¿Morirían todos? El faraón se apresura a convocar a Moisés y a Aarón a fin de comunicarles que pueden marcharse ya sin ningún tipo de condicionantes. Es más, el faraón desea que se vayan lejos, porque el temor ha invadido cada corazón de Egipto. No les está dando la libertad, por supuesto, pero sí les está concediendo la oportunidad de hacer lo que demandaban, llevando consigo a todos sus animales. Ha tocado fondo, el faraón ha tocado fondo, y hasta solicita a Moisés y a Aarón que pidan al Señor por él, una nueva muestra de que ha sido humillado sin paliativos por el poder desatado de Dios. Sin mostrar arrepentimiento alguno, el faraón solo ansía deshacerse por unos días de los hebreos, con la esperanza de que, cuando vuelvan, recibirán su merecido, pero no antes. El día que Dios estableció para liberar a su pueblo ha llegado, aunque el faraón aún no sea consciente de ello. Y como si un día una peste se tratase, los egipcios solamente anhelan perder de vista a sus vecinos hebreos. Entre el temor y el entendimiento de que su gobernante debió haber atendido la petición de los israelitas que presentaron por medio de Moisés y Aarón, los egipcios se deshacen en atenciones para con sus vecinos hebreos, versículos 33 al 36. Los egipcios acuciaban al pueblo para que saliese del país cuanto antes, pues decían: vamos a morir todos. El pueblo recogió la masa de harina aún sin fermentar y junto con las artesas la envolvieron en mantas y se la echaron al hombro. Además, obedeciendo órdenes de Moisés, les pidieron a los egipcios objetos de oro y plata y vestidos.
El Señor hizo que los israelitas se ganasen el favor de los egipcios, que les dieron todo cuanto les pedían, y así fue como despojaron a los egipcios. Entre que muchos egipcios no se llevaban mal con los hebreos, todo gracias a la intervención de Dios, y que estos tenían miedo de mayores y peores represalias del Señor, los israelitas eran prácticamente empujados fuera de sus hogares para que se marchasen, para que les diesen un respiro a fin de llorar a sus muertos y recuperarse hasta cierto punto de los reveses tan intensos y adversos que acababan de sufrir. No parece que los egipcios culpen a los hebreos del fallecimiento de sus primogénitos, pero sí temen a su Dios. Temen a un Dios que pueda disponer a su entera voluntad de la vida de cualquier ser humano. Los hebreos, por su parte, acatan todas y cada una de las indicaciones que Dios les había dado por medio de Moisés. Y por ello toman la masa del pan sin levadura, lo cubren con mantas para que ésta conserve sus cualidades durante el tiempo que dure su andadura hacia el desierto, y la transportan en sus mismas artesas, que no eran ni más ni menos que recientes cuadrilongos con forma de tronco de pirámide invertida donde se amasaba el pan, cargándola sobre ellos. No sabemos qué estaría pasando por la mente de los hebreos en ese instante. ¿Sería cierto que ya podían marcharse de Egipto para siempre? ¿O tendrían que regresar después de adorar a Dios en el desierto? Además, para que los hebreos pudiesen desaparecer por completo de la vista de los egipcios, estos últimos, ante la petición de sus vecinos israelitas de que les diesen joyas de metales preciosos y todo tipo de vestimentas, se lo dan todo sin pedir siquiera una mínima explicación. Es tan imperioso el deseo de que traspongan que no dudan en darles todo lo que en ese mismo momento carecía de valor para ellos. Habían perdido todos sus campos, habían perdido sus ganados, habían perdido su salud y ahora acababan de perder a sus primogénitos. Todo aquello que fuera materialmente susceptible de ser apreciado en otras épocas, en la actualidad ya no tenía ningún tipo de valor. Por eso lo dan con prisas, por eso lo dan sin preguntar si en un momento dado les devolverán lo que se estaban llevando. Y si añadimos el miedo al modo en el que el Señor predispone los corazones de los egipcios, podemos pensar en que todo lo que pudo llevarse el pueblo de Israel para su viaje por el desierto fue un verdadero potosí. Y tal es así que el mismo autor de Éxodo remarca que de esta forma los egipcios fueron despojados, es decir, privados de todo cuanto pudiesen estimar precioso. Cargados con el pan sin levadura, con ropajes a mansalva, con kilos y kilos de metales preciosos, los hebreos se alistan para encarar la aventura más increíble jamás narrada. Para terminar, queridos hermanos y hermanas, esta historia nos enseña una vez más a claudicar cuando el Señor nos está dando pistas claras de hacia dónde debemos dirigirnos en la vida. Cuando vamos a tomar decisiones, escuchemos primeramente a Dios y a su voluntad perfecta y sabia, y luego escojamos obedecerlo si queremos que las cosas nos vayan bien. Ahora, si lo que Dios te muestra como correcto y aconsejable no te conviene, y te obcecas por seguir tu propio camino, recuerda que, aunque Dios te dé algunas oportunidades para recapacitar, llegará un momento en el que tengas precisamente lo que deseas y te des cuenta de que no es lo que te convenía o edificaba. Entonces, una vez el daño esté hecho, solo podrás hacer como el faraón, arrodillarte delante del Señor, reconociendo su supremo conocimiento de todas las cosas, rogando que sea misericordioso contigo. Nos ahorraríamos muchos disgustos, ¿verdad?, si desde el primer instante hiciéramos nuestros los consejos de Dios y no tendríamos que lamentar pérdidas innecesarias o crisis que pudieron prevenirse. Deciros que los hebreos ya están a punto de ponerse en marcha. ¿Será el fin de su esclavitud o solo una pequeña pausa en su servidumbre? ¿Qué ocurrirá cuando ya estén poniendo tierra de por medio entre ellos y el faraón? Pues la respuesta a estas preguntas y a muchas otras más en nuestro próximo estudio sobre el libro del Éxodo. Que el Señor os bendiga, queridos hermanos y hermanas, amados de Carlet, y nos vemos la próxima semana con ya el último estudio de esta serie de estudios sobre el libro del Éxodo. Que el Señor os bendiga.